Muy bien. Nuevamente damos gracias a Dios por esta bendición, porque es una bendición muy grande, ¿verdad? Que nosotros tenemos al poder congregarnos y poder meditar, reflexionar en la palabra de nuestro Dios, porque ella es la que nos alienta, la que nos fortalece, la que nos anima en estos momentos en verdad difíciles, los cuales está atravesando pues todo el mundo, tanto creyentes como no creyentes. Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero son momentos, hermanos, de confiar más en Dios, de aprender a depender eh, totalmente, absolutamente de nuestro Dios. Y creo que eso es lo que nosotros reflejamos, lo que nosotros testificamos al congregarnos, al reunirnos eh, en estos momentos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles, hermanos, tres versículos de la carta católica, universal, como querramos llamarle, de Santiago, los versículos 5, 6 y 7 del capítulo número 2, y dicen de la siguiente manera: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ya hemos orado con anticipación para que Dios sea quien tome el control total y absoluto, para que sea su Espíritu Santo dándonos esa revelación, esa iluminación que nosotros necesitamos para poder entender. Y para que podamos entender aún más estos versículos, hermanos, es necesario de una forma rápida y a la vez sirve de repaso, ir desde el versículo número 1, en donde Santiago se dirige nuevamente a los hermanos y le dice: hermanos míos, y dice que vuestra fe, dice, que vuestra confianza, que vuestra seguridad, dice, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Notemos que la confianza, la fe y la seguridad que el creyente tiene no es en cualquier cosa, no es en nuestras fuerzas, no es en lo que tengamos o logremos tener, sino nuestra confianza total, plena y absoluta es en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y nosotros confiamos en Él. Nosotros tenemos fe, seguridad, confianza solamente en Jesucristo. Pero dice que esta fe, esta confianza en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, notemos, hay una exhortación, sin acepción, sin favoritismo, dice, de personas. Que las personas que nosotros veamos, hermanos, o tratemos con ellas, las tratemos sin ningún tipo de favoritismo, ningún tipo de acepción. Y Santiago nos pone un ejemplo, dice, porque si en vuestra congregación, en vuestra iglesia, en vuestra reunión, entra, dice, un hombre, notemos, entra un hombre cualquiera que no pertenece, entendamos de esa manera, no pertenece a la congregación, no es miembro de la iglesia o no asiste a la iglesia, pero de repente pasa y entra, dice. Pero dice que es este que entra primero, es un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, lujosa, lustrada, nueva. Dice, y también entra un pobre, dice, con vestido andrajoso, sucio, maloliente. Y miráis con agrado, dice, al que trae ropa espléndida.
Y no nada más lo miras con agrado, dice, sino que te diriges a él y le dices, siéntate tú en donde aquí, en un buen lugar. Le das prioridad, le das favoritismo. Le dices, siéntate en este buen lugar o en el mejor lugar de la congregación, de la iglesia. Pero al pobre le dices, estate tú allí en pie. O si no quieres estar allí perdón, siéntate aquí, dice, debajo de mis pies. Siéntate en el suelo, siéntate en el piso, debajo de mis pies. Y Santiago dice, no hacéis distinciones. Al hacer eso, ¿no estás haciendo una diferencia? ¿No estás marcando una diferencia entre vosotros mismos? Sí, claro que lo estamos haciendo. Y cuando hacemos eso, cuando se hace eso, hermanos, dice que venimos a ser nosotros mismos jueces, pero no jueces justos, sino jueces con malos pensamientos. Y dice el versículo 5, hermanos míos, amados, una vez más, Santiago en su carta le llama a quien le está escribiendo hermanos míos y les llama amados, recordándoles que al igual que ellos son hijos de un mismo padre y recordándoles que para Santiago ellos son muy amados, entendamos también para Dios. Y les dice, oíd, escuchad, entender o entiendan, escuchen, oigan. Y les hace una pregunta en eso que ellos van a escuchar, en eso que ellos van a oír. Y la pregunta es la siguiente, ¿no ha elegido, no ha escogido quién? Notemos, Dios, a los pobres, a los afligidos, a los mendigos, dice, de este mundo. Notemos algo muy importante, es Dios mismo quien en su gracia escoge o elige a quien Él quiere. ¿Para qué? Para salvarle. Y no es nadie más, es Dios en su gracia. Es Dios en su bondad, en su misericordia, que Él decide elegir quién sí y quién no ha de ser salvo. Y aquí no hay méritos personales. Aquí no hay obra alguna que nosotros o el ser humano haga que valga delante de Dios para que Dios ponga su mirada en él. No la hay. Solo su gracia, solo su grande amor es lo que hace posible nuestra salvación. Y no otra cosa. Es su gracia, es el favor de Dios, un favor inmerecido que Dios en su infinita bondad y misericordia nos da, la que nos hace acreedores de esa hermosa salvación, salvación de la cual hoy nosotros gozamos. Nuestra elección entonces descansa, hermanos, en la soberana voluntad de quién? De nuestro Dios y de nadie más. Somos salvos porque Dios así lo quiso. Somos salvos porque Dios desde la eternidad, dice Pablo, nos eligió, nos predestinó para salvación. Y allá en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice Pablo, según nos escogió, nos eligió, dice en él, dice antes de la fundación del mundo, nuestra elección, hermanos, se llevó a cabo en Dios, notemos, y en nadie más. Y fue desde antes de la fundación del mundo. Y fue esa elección para que nosotros fuésemos, dice, santos
y sin mancha delante de Él. Para eso el Señor nos escogió, para eso el Señor nos eligió en Él desde antes de la fundación del mundo. Para que tú como creyente, para que tú como aquel que goza de esa elección, oigan, lleves una vida santa delante del Señor. Una vida totalmente irreprensible, sin contaminación delante de Él. Vale la pena, hermanos, preguntarnos si realmente estamos viviendo de esa manera. Si realmente hoy nuestra vida, hermanos, delante de Dios es así. Porque para eso Dios te escogió. No te escogió para otra cosa. Él te escogió para que andes de una manera santa delante de Él. Y para que andes totalmente, dice, irreprensible en su presencia. Y dice que esa elección es en amor, dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Y dice que es por medio de Jesucristo, entendamos, por medio de la obra redentora que Cristo hizo en esa cruz a favor nuestro. Es la obra de Cristo cuando es aplicada en nuestro corazón, cuando nosotros somos o podemos gozar de esa salvación. Pero es su obra, la obra de Cristo, y es la elección de Dios mismo desde la eternidad a favor nuestra, la que hace que nosotros seamos salvos, la que hace que nosotros seamos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y es porque así fue, dice, su voluntad, porque Dios así lo quiso. A Dios le plació salvarte a ti, a mí, y a Dios le plació no salvar a otros. ¿Podemos reclamarle a Dios? No, al contrario. Oigan, vivamos una vida de santidad, una vida totalmente irreprensible delante de Él, como una muestra de gratitud, de amor para con nuestro Dios por habernos elegido, por habernos predestinado para ser salvos por toda una eternidad. Todo por su gracia, por su amor, por su voluntad. Dios dirige su amor al pobre y al necesitado, y sus ojos están siempre sobre ellos. Los ojos de Dios, hermanos, repetidamente vemos en las escrituras que están siempre sobre el pobre, sobre el necesitado, sobre la viuda, sobre el huérfano. Siempre está. Dice el Salmo número 12, versículo 5, por la opresión, dice, de los pobres, por el gemido o el clamor de los menesterosos. Dice, ahora me levantaré, dice Jehová. ¿Es en favor o es a favor del pobre? ¿Es a favor de aquel que está siendo oprimido? ¿Es a favor de aquel que clama en su pobreza al Señor? Por causa de él, el Señor dice que se levantará a favor suyo. Allá mismo también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 20, dice Jesús mismo, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros, dice, ¿quiénes? Los pobres, los afligidos, los menesterosos, porque vuestro, dice, es el reino de quién? De Dios. Son los pobres, hermanos, entonces, que Dios en su gracia ha elegido desde la eternidad.
para salvación. Y entre esos pobres, hermanos, nosotros hemos entrado también. Porque nosotros hoy gozamos de esa salvación que Dios puso o decidió o decretó desde la eternidad. Hoy nosotros somos parte de este pueblo, de estos pobres. Dice, bienaventurados vosotros, los pobres, los afligidos, los necesitados, los que en su pobreza reconocen que no pueden ir a nadie más, sino solamente a Cristo, porque en Él hay salvación. Porque aquel pobre es el que reconoce que no tiene nada y que para poder vivir solamente debe de clamar con todo su corazón delante de su Hacedor, delante de Dios mismo. Dice, porque vuestro es el reino, dice, ¿de quién? De Dios. Y son los pobres que Dios en su gracia ha elegido desde la eternidad para salvación. Pero entendamos, no todos los pobres, no todos, solamente aquellos que Dios en su gracia decidió desde la eternidad elegirlos para salvación. Y allí, hermanos, entramos nosotros en esa gracia, en esa elección, en esa soberanía de Dios. Allí entramos nosotros. Y hoy nosotros somos parte de esa familia gloriosa de Dios por pura gracia, por pura misericordia. No porque nos los hayamos merecido o no porque fuimos buenos, no, éramos malos al igual que todos los demás. Pero un día Dios le plació elegirte a ti. Allá en la eternidad un día escribió tu nombre en el libro de la vida. Desde la eternidad, para que en el momento en el cual tú aparecieras en la historia, un día cayeras de rodillas delante de Jesús. Un día reconocieras a Jesús como tu glorioso Señor y llevaras vidas santas, vidas agradables, irreprensibles delante de Dios, como hoy sin duda alguna cada uno de nosotros estamos llevando. Hermanos míos amados, dice, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Y Santiago dice, ¿para qué? Para que sean ricos, dice, en fe, para que tengan abundancia de qué? De fe. Y notemos, al menos en este versículo, Santiago no habla de riquezas terrenales, sino de riquezas espirituales. Oigan, que deben de abundar en la vida, en el corazón de cada creyente, de cada uno de nosotros. Si eres creyente de Jesucristo, si eres un discípulo verdadero de Jesús, debe de abundar esas riquezas espirituales en tu corazón. La fe debe de abundar en tu corazón. Jesús mismo, allá en el Evangelio según San Lucas, refirió una parábola, dice, capítulo 12, versículo 16. Y esta parábola decía de la siguiente manera. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él, dice, el rico este, pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Oigan, hasta ahí todo está bien. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema empieza en este siguiente versículo. Dice, y diré a mi alma. ¿A quién? A mi alma. Alma, muchos bienes tienes guardados, dice, para muchos años. Reposa, come, bebe, regocija.
Pregunta, ¿había gratitud a Dios en su corazón por las inmensas bendiciones que recibía él en su vida? No la había. ¿Pensó acaso por algún momento en Dios como fuente de bendición? No, pensó en sí mismo. Pero Dios le dijo, necio, tonto, ignorante. Esta noche, dice, vienen a pedirte tu alma. Esta noche vas a morir. Y lo que has provisto, lo que has guardado en esos grandes graneros, ¿de quién será? Y es algo, hermanos, en los cuales todos debemos de pensar, tal vez en diferentes maneras o proporciones. Lo que nosotros dejemos, ¿de quién será? Y tal vez tú no dejes una riqueza. Asegúrate de dejar la verdad de Cristo en cada corazón de tu familia, de tus vecinos, de tus amistades. Que eso sea el legado, la herencia más inmensa o más grata, más hermosa que nosotros podamos dejar. Porque si nos aferramos a acumular o a incrementar esas riquezas, un día va a suceder lo inevitable. Oigan, ¿y de quién será todo eso? Dice el versículo 21. Así es, dice. Entendamos, necio, tonto, ignorante. El que hace para sí, ¿qué cosa? Tesoro. Aquel que dedica su vida entera en amontonar, en hacer riquezas, en hacer grandes patrimonios. Dice Jesús mismo que es un necio, es un tonto, es un ignorante totalmente. Dice, y no es rico para con Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes de Jesucristo, como discípulos de Jesús, debemos de ser ricos, debemos de tener abundancia, no en cosas terrenales, sino en fe, en gracia, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En eso nosotros debemos de abundar, en eso nosotros debemos de crecer. ¿Cuánto estamos creciendo en eso? ¿O qué tan rico, qué tanta abundancia tengo del Señor Jesucristo en mi vida, en mi corazón? ¿Cuánta fe hay de Jesús en mi corazón? ¿Cuánto estoy creyendo en Él en estos momentos tan importantes o necesarios que tengo de creer en Él? En esos momentos tan difíciles que vivimos y adversos, ¿cuánta confianza hay de mí para con mi Jesús? En eso yo debo de crecer, en eso yo debo de abundar, en eso yo debo de ser inmensamente rico. Ahora, ¿quiénes son los ricos en fe? Cada creyente a quien Dios ha enriquecido con dones espirituales. Y sin duda alguna el Señor nos ha enriquecido, nos ha llenado de abundantes riquezas de su gloria, porque nos ha dado de sus dones, con los cuales nos ha capacitado a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, hermanos, del momento que hemos creído, hemos recibido esos dones. Y al recibirlos somos ricos. Tenemos abundancia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Oye, tenemos que ejercerlos. Tenemos que ponerlos a trabajar. Ya están allí.
Ya eres rico, tienes abundancia de Dios en tu vida, en tu corazón. Ahora ejércela, ahora vívela cada momento de tu vida, haciendo no otra cosa más que la voluntad de Dios, más que agradar a Dios por medio de eso que Dios ya te ha dado. Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, y no nada más ricos en fe, dice, sino también herederos del reino, dice, que Dios ha prometido a todos. No, dice a los que le aman, pobres o ricos, que han verdaderamente renacido por la palabra de verdad, pobres o ricos que aman verdaderamente a Dios. Ellos son los herederos de este reino que Dios ha prometido. Ellos y nadie más. Y ya lo dijo de otra manera Santiago mismo, ahí en el capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Yo te pregunto, como una forma de recordar, pues ya pasamos por ahí, ¿quién es el que soporta la tentación? Aquel que es verdaderamente hijo de Dios. Aquel que ama verdaderamente a Dios. Es el que soporta la tentación. Es el que vence, es el que sale victorioso de la tentación. Aquel que se dice tan solamente ser cristiano o ser un hijo de Dios en el momento de la tentación, oigan, no va a poder salir victorioso. No va a poder resistir, no va a poder soportar la tentación. Pero el verdadero discípulo de Jesús es aquel que soporta la tentación cuando ésta se presente. Y dice que somos bienaventurados, dichosos cuando soportamos la tentación. Dice, porque cuando haya resistido, cuando haya soportado la prueba, oigan, como una muestra de amor para con Dios o como una evidencia también de nuestra conversión, dice, cuando hayamos resistido la prueba, dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Notemos a todos, no, a los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que soportan y vencen la tentación. No en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios mismo. Ellos, al igual que nosotros, amamos a Dios. Y Dios nos ha prometido la corona de la vida. Dios nos ha prometido, nos ha dicho que somos herederos del mismo reino de nuestro Dios. Nosotros, hermanos. Allá en Proverbios capítulo 8, versículo 17, dice de la siguiente manera, yo amo, dice el Señor, a los que me aman. ¿A quién ama Dios? A los que le aman. ¿Quiénes le aman? Sus hijos. Aquel que no es su hijo, no le ama. Porque amar a Dios, hermanos, es vivir bajo su soberanía, bajo su señorío. Amar a Dios es llevar vidas en completa obediencia a su palabra. Amar a Dios es hacer su voluntad, es guardar sus mandamientos. Eso es amar a Dios. Y dice, yo amo a los que me aman y me hallan, dice, los que temprano me buscan. Ellos, dice, ellos son los que heredan el reino de Dios. Un reino que ya ha sido prometido a aquellos que verdaderamente amamos a Jesucristo. Aquellos que verdaderamente amamos a Dios.
Podemos preguntarnos, ¿verdaderamente estamos amando a Dios, hermanos? ¿O tan solamente decimos amarle? Y en el momento de la lucha, de la adversidad, de la prueba, demostramos tan solamente que no le estamos amando o que no le amamos lo suficiente. ¿Cuánto estamos amando al Señor? Porque amar al Señor es una prueba, es una evidencia de esa conversión en tu corazón, de esa obra que el Espíritu aplicó en tu vida, de esa regeneración, de esa justificación delante del Padre. Es una evidencia y de una forma, hermanos, natural, tú amas a Dios sin ningún tipo de esfuerzo. Y aún en los momentos más difíciles, tú estarás amando, confiando totalmente en el Señor. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, dice, y heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación, dice, del mundo. ¿Quiénes heredan este reino, hermanos? Los benditos de mi Padre, dice. Los que amamos al Señor. Los que confiamos en cada momento de nuestra vida. En cada instante de nuestra vida, nosotros permanecemos confiando y amando a nuestro Señor. Y aún en las dificultades, en los problemas, en las pruebas, en las luchas, nosotros seguimos confiando en nuestro Señor. Seguimos amando a nuestro Señor. Y por ello somos benditos, dice Jesús de mi Padre. Y por ser benditos del Padre, heredamos, dice, un reino que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo hemos heredado ese reino, el reino de Dios mismo. ¿Por qué? Porque amamos al Señor, porque confiamos al Señor. Oigan, y porque obedecemos al Señor. Y podemos preguntarnos, así como nosotros heredamos ese reino, ¿quién no hereda ese reino? Y Pablo habla de aquellos a los que no o de los que no heredan ese reino. En su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, Pablo da un enlistado de aquellos que no heredan el reino. Y dice en el versículo 9, no sabéis, dice, que los injustos, ¿quiénes son los injustos? Los malvados, los traicioneros, los paganos, los no convertidos, esos son los injustos. Dice, no heredarán el reino de Dios. Ellos no heredan el reino de Dios. Y sigue diciendo Pablo, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, dice, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ellos no. Pero recordemos que un día el Señor nos rescató de esto. Un día nosotros practicábamos todo esto. Pero un día nos encontró el Señor, pobres, menesterosos, harapientos, sucios.
oigan, apestosos, y tuvo misericordia de nosotros. Y nos restauró, hermanos. Nos dio un lugar muy especial. Y nos dio una promesa de vida eterna y una promesa de heredar su mismo reino. Y gracias damos a Dios, hermanos, por esa promesa. ¿Cómo no ser agradecidos con el Señor? ¿Cómo no rendir nuestra vida? ¿Cómo no caer de rodillas y decirle, Señor, gracias? Porque un día, Señor, cuando yo vivía, Señor, lleno de maldad, lleno de inmoralidades, practicando todo aquello, Señor, que te ofende, tú, Señor, tuviste misericordia, Señor, y me rescataste, Padre. Me diste una nueva oportunidad. Cambiaste mis vestiduras, Señor. Y hoy, Señor, tengo vestiduras blancas que he emblanquecido en la sangre de Jesucristo. Vestiduras que hoy más que nunca entiendo que debo de guardarlas, que deben de permanecer blancas. Hoy más que nunca, Señor, rindo mi vida en adoración, pero también en servicio a ti. ¿Por qué? Porque tenemos esa hermosa promesa de heredar ese reino que ha sido prometido a cada uno de nosotros. ¿Hiciste algo por heredar ese reino? No, por pura gracia, porque Dios así le plació, porque Dios así lo quiso. Gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios por habernos elegido. ¿Porque éramos buenos? No, no hay bueno ni siquiera uno. Su gracia. Porque cuando abundó el pecado, dice Pablo, sobreabundó su gracia. La gracia cubrió totalmente nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Por eso hoy gozamos de vida eterna. Y un día, hermanos, contemplaremos el rostro de nuestro Señor Jesucristo, por pura gracia. Pero Santiago sigue diciendo, pero vosotros, ¿quiénes son vosotros? ¿A quienes escribe? A los creyentes judíos, a la iglesia que se congregaba cuando entró ese hombre con anillo lujoso de oro y con ropa nueva, con ropa de marca, con ropa perfumada. A ellos que hacían las reuniones, ellos que estaban en ese culto, a ellos les reprocha Santiago. Y le dice, ustedes, aún siendo creyentes de Jesucristo, aún habiendo renacido por la palabra de verdad, ustedes habéis afrentado, dice. ¿A quién? Al pobre. Aquel que entró un día todo harapiento, todo sucio, todo mugroso, todo apestoso. Aquel que sintió la necesidad en su corazón de entrar a ese lugar porque escuchó palabra de Dios. Y ustedes le dijeron, quédate parado allí. Aquí no es lugar para ti. Y si no quieres estar parado, siéntate aquí a mis pies. Ustedes, dice, habéis afrentado a él, dice. Y la palabra afrentado se traduce como maltrato, como deshonra, pero también como insulto. Ustedes insultaron al pobre. Aquel pobre que buscó o buscaba de Dios
Ustedes lo insultaron. Ustedes los deshonraron, lo maltrataron. Hermanos, qué fuerte acusación en verdad les hace Santiago. ¿A quiénes? A los creyentes. Aquellos que decían somos cristianos. Aquellos que decían amamos a Dios. Ustedes, dice, insultaron al pobre. Ahora, debemos entender algo aquí también, hermanos. Las iglesias en el tiempo de Santiago, en su mayoría estaba conformada por gente humilde, por gente pobre. Recordemos que ellos perdieron todo porque experimentaron la persecución en sus vidas. Ellos habían salido huyendo, recordemos, de Jerusalén por causa de su fe en Jesucristo. Y ellos tuvieron o se vieron en la necesidad de abandonar todo y salir huyendo. Entonces, estas iglesias a las cuales les está escribiendo Santiago, recordemos, es a ellos, los judíos que habían salido huyendo, que habían dejado atrás todo. Y por consiguiente estaban también ellos inmersos en esa inmensa pobreza. Ellos mismos eran pobres también. Pero aunque era gente pobre o ellos mismos eran pobres, cuando llegó ese hombre rico, lo primero que ellos hicieron, le rindieron honor, le rindieron pleitesía. Oigan, y despreciaron totalmente al pobre que llegó o que entró también a esa reunión. Hicieron acepción de personas. Cometieron favoritismo. Vieron a aquel bien vestido, bien lujoso, bien lustrado. Corrieron, le dieron la bienvenida. Y ya casi me imagino yo. Le dijeron, bienvenido hermano, aún sin ser hermano. Bienvenido hermano, aquí tienes tu lugar, vente. Y al pobre que acudió porque tenía necesidad, a él lo rechazaron. A él lo afrentaron, lo maltrataron, lo humillaron, lo deshonraron, lo insultaron. Santiago condena esta práctica, el favoritismo. Y nosotros, hermanos, no tenemos que practicar esto. Nosotros, como creyentes, no tenemos que hacer acepción de personas. Y aunque llegue a nuestra iglesia, no sé, algún famoso, algún político poderoso, no sé, no tenemos por qué hacerle favoritismo a él y despreciar o menospreciar al menos importante. Recordemos que tenemos el máximo de los ejemplos. Dios mismo no hace acepción de personas. ¿Por qué lo vas a hacer tú? Si te dices un hijo de Dios. Ellos, hermanos, los creyentes a los cuales Santiago les está escribiendo en primera instancia, estaban o tenían este tipo de práctica. Ellos hacían favoritismo, ellos hacían acepción de personas, ellos afrentaban, deshonraban, insultaban a los pobres, aún siendo pobres ellos mismos, aún estando inmersos en la misma pobreza que el pobre que entró ese día, ellos no se identificaron con el pobre, sino con el rico. Y Santiago dice, pero vosotros habéis insultado ¿a quién? Al pobre.
Esta era una práctica muy común, hermanos, en esos tiempos. Pablo también condena esa práctica. Allá en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 22, dice de la siguiente manera, pues, ¿qué dice? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Está hablando de la cena del Señor. Y les reprocha a los hermanos que se congregan en la iglesia de Corinto. Y le dice, ¿no tenéis casas, dice, en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis, dice, la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Para que entendamos un poco, les comparto el contexto. Estos hermanos, cuando se celebraba la cena del Señor, los ricos llevaban abundancia de comida y abundancia de bebida también. Y llegaban a la iglesia del Señor con esa abundancia de comida, con esa abundancia de bebida, pero no esperaban el momento de la cena del Señor, no esperaban, sino que ellos se adelantaban y empezaban a comer y empezaban a beber a tal grado que ellos mismos, oigan, terminaban todos ebrios, todos borrachos, ahí mismo en la misma iglesia. Y cuando ellos comían y cuando ellos bebían, lo que ellos hacían, menospreciaban a la iglesia de Dios y avergonzaban, dice, a los que no tienen nada, porque había hermanos sumergidos también o inmersos en la más grande de las pobrezas que no llevaban nada para compartir. Y esos hermanos se sentían avergonzados, se sentían menospreciados por quienes, por aquellos que llevaban abundancia de comida y abundancia de bebida. Y ellos humillaban con esa acción a los pobres. Ellos se jactaban de comidas y bebidas. Y aquellos pobres solamente estaban observando, solamente veían y no tenían nada que comer ellos. Y Santiago, perdón, Pablo dice, menospreciáis la iglesia de Dios al hacer eso y avergüenzan a aquellos que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto dice, no os alabo. ¿Por qué? Porque el menospreciar, porque el avergonzar al pobre o al hacerlo, están menospreciando, están avergonzando, no tan solamente al pobre que no lleva nada, que no tiene nada que llevarse a su boca, sino que están menospreciando y avergonzando a Jesús mismo. Por eso Pablo dice, no os alabo. En eso no los alabo. La intención de Santiago, hermanos, es erradicar esta práctica del favoritismo en la iglesia del Señor. Por eso les exhorta fuertemente. Por eso les dice, abran sus ojos y escuchen. Y sigue diciendo Santiago, no os oprimen, no os explotan. ¿Quiénes? Los ricos. Santiago les pregunta, ¿no son estos ricos o estos mismos ricos que ustedes alaban? ¿No son ellos mismos los que los explotan? ¿No son esos mismos ricos los que los oprimen en sus trabajos, en sus labores? ¿No son ellos mismos acaso? ¿No los hacen trabajar de más? ¿No los hacen trabajar de sol a sol y todavía no les pagan el salario? ¿No los oprimen? ¿Por qué los alaban? ¿Por qué los honran?
Y en el capítulo 5, hermanos, de Santiago, versículo 4 dice, he aquí, clama el jornal de los obreros, dice, que han cosechado vuestras tierras, que han labrado, que han cultivado vuestras tierras. Clama, ¿quién? El jornal, porque no les pagaron, porque no les pagaban, los explotaban los ricos, los oprimían los ricos, los hacían trabajar de más sin sueldo. Y dice que ese jornal clamaba delante de Dios. Dice, el cual por engaño, dice, no les ha sido pagado por vosotros. ¿Por quiénes? Por los ricos. Ahora, estos ricos no eran miembros de la iglesia. Ninguno de ellos eran miembros de la iglesia. Eran opresores de los miembros de la iglesia. De ellos eran opresores. Y dice que el jornal ha clamado delante de Dios, porque por engaños ellos los oprimían, los explotaban laboralmente, dice, y los clamores de los que habían cegado, cosechado, han entrado, dice, en los oídos de quién? Del Señor de los ejércitos. Es decir, el clamor de esa opresión, de esa explotación que hacían los ricos contra los pobres, tanto los creyentes como no creyentes, había llegado a oídos de quién? De Dios mismo. Dios se había enterado ya. Y estos pobres que conformaban la iglesia, estos pobres que eran cristianos, que menospreciaban a los otros pobres que no eran cristianos, debían defender al pobre. Es decir, los creyentes que formaban parte, perdón, de la iglesia del Señor, debían de defender a los pobres igual que ellos, que no eran parte de esa iglesia, porque ambos grupos, creyentes y no creyentes, pobres, eran oprimidos, eran explotados. ¿Por quiénes? Por los mismos ricos. Y ellos debían defender al pobre. Ellos tenían que haber defendido a aquel pobre, aquel harapiento, aquel menesteroso, aquel sucio y apestoso que entró un día a la reunión que ellos tenían ahí. Ellos tenían que haberlo defendido, porque al hacerlo estarían demostrando no otra cosa más que vivir de acuerdo o en armonía a la misma palabra de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, oigan, hacemos su voluntad, somos obedientes, vivimos una vida en santificación, vivimos una vida irreprensible delante de Dios, porque damos evidencia que vivimos en armonía o de acuerdo a la misma palabra de Dios. Y estos pobres entonces que conformaban la iglesia del Señor, tenían que defender, tenían que ver por quienes, por los otros pobres, aunque no se congregaban, aunque no eran creyentes, pero también tenían necesidad. Y vemos en este pobre, en el ejemplo del pobre, la iniciativa, la inquietud, la necesidad que había en su corazón que lo hizo entrar a esa congregación, entrar a esa sinagoga, entrar a esa reunión. ¿Y qué se encontró? Desprecio, rechazo, humillación. Oigan, por gentes que se decían ser cristianos y lo peor todavía, que estaban en la misma condición económica que ellos. Y a quien tenían que de alguna manera rechazar era el rico, porque ese rico los oprimía y a ese abrazaron.
a ese honrar. No os oprimen, dice, los ricos. Siguiente pregunta que les hace Santiago. Y no son ellos, dice, entendamos los ricos. Los mismos, dice, que así como los oprimen, así como los explotan, así como los hacen trabajar arduamente de sol a sol y no les pagan, no son ellos los mismitos también, dice, que os arrastran, que los llevan a la fuerza. ¿A dónde? A los tribunales, a las cortes. ¿Para qué los arrastraban? Para ser enjuiciados injustamente. Y todavía con todo eso, hermanos, estos ricos recibían honra y respeto de ellos mismos. Aún ellos que se decían cristianos, le rendían honra y respeto. Los oprimían, los explotaban, no les pagaban y todavía los arrastraban. Si no querías trabajar, porque sabías que no te iban a pagar, te arrastraban. Te llevaban a la fuerza, eras enjuiciado, perdón, y eras encarcelado por no querer trabajar con estos ricos que de por sí no te iban a pagar. Santiago les exhorta a no hacer favoritismos con los ricos, sino permanecer leales a los pobres, defendiéndolos, en lugar de insultarlos, defenderlos, defender a la viuda, defender al huérfano, porque eran los más vulnerables. Y porque de esa manera, recordemos el capítulo 1, demostrabas que tu religión, perdón, era pura, sin mácula, al no insultarlos, al ver por ellos, al visitarles, al defenderlos. Eso es lo que ellos tenían que hacer, no dar favoritismo a los ricos, permanecer leales a los pobres, defender a los pobres, a una costa de sí mismos, a una costa de sus propios sufrimientos también o opresiones, permanecer fieles, leales a los pobres, soportar la injusticia que ejercían esos hombres ricos. Ellos tenían que permanecer leales a los pobres, porque al igual que ellos eran también oprimidos a ellos mismos. El apóstol Pedro, allá hablando en su primera carta, capítulo 2, versículo 20, dice de la siguiente manera: pues qué gloria es o qué galardón recibe si pecando o haciendo lo malo sois abofeteados y lo soportáis. No tiene ninguna gloria, ¿no? Dice, mas si haciendo lo bueno, es decir, haciendo la voluntad de Dios, viviendo bajo sus preceptos, viviendo en obediencia a su palabra, dice, sufres por causa de hacer lo bueno, por causa de obedecer a Dios, sufres, dice, y lo soportáis. Esto ciertamente, dice, es aprobado delante de quién? Delante de Dios. Es decir, Dios se agrada cuando tú haces su voluntad y recibes un mal o sufres por causa de hacer la voluntad de Dios. Dios se agrada. Y estos hermanos tenían que haber defendido al pobre.
porque de esa manera daban evidencia de que su religión era pura. De esa manera daban evidencia a ellos de que eran verdaderos adoradores de Dios. Daban evidencia de esa regeneración que había aplicado el Espíritu Santo en su corazón. Daban evidencia de esa manera, defendiendo al pobre, visitando al huérfano, a la viuda en sus necesidades. Pero ellos le dieron la espalda a la palabra de Dios y ellos prefirieron, oigan, honrar ¿a quién? Al rico. Aun cuando los oprimían, ellos prefirieron honrar al rico. Aun cuando los ricos los arrastraban y los llevaban y los encarcelaban, ellos prefirieron honrar al rico. Y dice el versículo 7, no blasfeman. La palabra blasfemar se traduce como hablar mal, como calumniar, como difamar. Y notemos, dice, no blasfeman, es decir, que lo hacían una y otra vez. Era su forma o su estilo de vida. Dice, no blasfeman ellos. ¿Quiénes son ellos? Los ricos que los oprimían, los ricos que los arrastraban. Ellos son los que blasfeman, ellos son los que hablan mal, ellos son los que calumnian, ellos son los que difaman una y otra vez, repetidas veces, el buen nombre, entendamos, de Cristo, que fue invocado sobre vosotros. Nombre al cual cada creyente pertenece. Y Santiago, hermanos, les invita a reflexionar. Reflexionen, escuchen. Y les pregunta una y otra vez, ¿quiénes son aquellos que blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Y ellos lo sabían, porque ellos escuchaban las blasfemias. Y al mostrar favoritismo para con los ricos, hermanos, consentían o eran partícipes de dichas blasfemias. ¿Quiénes? Ellos, los creyentes, los cristianos. Los que estaban en esa sinagoga, ellos consentían en esas blasfemias y se hacían partícipes de dichas blasfemias. Por eso esta exhortación de no afrentar al pobre, de no humillar al pobre, de no avergonzar al pobre, de no ofender al pobre. Porque el pobre, dice, es quien ha sido elegido por Dios. Dios ha elegido al pobre, dice. ¿Para qué dice? Para que sean ricos en fe. Dios ha elegido a esos pobres que tú has rechazado, que tú has despreciado, que tú has ofendido, que cuando entró a esta congregación porque traía hambre y sed de la palabra de Dios, porque tenía necesidad en su corazón, tú lo rechazaste, tú lo afrentaste al pobre. Oigan, y Dios ha elegido, dice, a esos pobres que tú has rechazado para que sean ricos en fe, dice. Y no nada más ricos en fe, herederos del reino, dice, que ha prometido. ¿Quién? Dios. ¿A quiénes? A los que le aman. Y creo, hermanos, sin temor a equivocarme, perdón, que cada pobre a los cuales Santiago se está refiriendo, que los creyentes despreciaban, rechazaban,
eran pobres económicamente, pero eran ricos en fe. Por eso entró ese día a esa iglesia, porque tenía fe, porque tenía confianza, porque tenía seguridad, porque amaba al Señor. Por eso le buscó. Por eso la exhortación a que los hermanos que habían renacido ya por la palabra de verdad rechazaran al rico, porque el rico los oprimía, los explotaba, los arrastraba. Y si fuera poco, el rico blasfemaba, calumniaba, difamaba, hablaba mal de Jesús mismo, y que defendiera al pobre, porque a ese pobre Dios lo había elegido desde la eternidad. ¿Para qué? Para que fuera rico en fe, para que abundara en fe y para que fuera heredero del reino de Dios mismo. Hermanos, cada uno de nosotros formamos parte de esos millones y billones, de creyentes que Dios ha elegido. Cada uno de nosotros, hermanos, hoy más que nunca podemos decir que somos ricos, porque Dios en su gracia, en su momento, nos dio fe, fe salvadora, fe que viene de Él, como un don también. ¿Para qué? Para que creyéramos en Él, para que gritáramos con todo nuestro corazón: Señor Jesús, creo en ti, libértame de esta opresión, libértame de esta condición de miseria, de muerte y de pecado en la cual vivo hoy. Y un día clamaste tú, un día clamé yo, y un día hemos clamado todos, por pura gracia, por pura misericordia. ¿De quién? De Dios mismo. Y hoy somos herederos, hermanos, de ese reino que Dios nos ha prometido. Ese reino en el cual estaremos por toda la eternidad cuando Jesús venga por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque le amamos con todo nuestro corazón y porque hemos depositado toda nuestra confianza y seguridad solamente en Jesús, el Hijo de Dios. Por esa causa, tenemos ese lugar en ese reino que Dios nos ha prometido. Quiera Dios, hermanos, que en verdad nosotros eh, podamos vivir de acuerdo a su palabra, podamos defender aquellas clases vulnerables, podamos estar con aquellos que necesitan y que no los rechacemos porque sean pobres o porque sean diferentes a nosotros, sino que al contrario, recordemos que ellos, sin duda alguna, en algún momento, no sabemos cuándo y no sabemos si todos, y como no sabemos quién sí y quién no, compartamos la palabra de Dios y aceptémoslo, porque ellos pueden ser elegidos para salvación y están esperando tan solamente tu palabra que vas a hablar. Entendamos la palabra de Dios que fluye a través de ti. Y ellos, sin duda alguna, brincarán de gozo y de alegría y dirán: Señor Jesús, sé mi Señor. Quiera Dios que en su momento Dios nos utilice a cada uno de nosotros y que hagamos siempre su voluntad, hermanos. Que vivamos para agradar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén, hermano.